Relatos Paranormales Oficial. El fantasma del río. Esta historia sucedió hace varios años en el estado de Sinaloa, Culiacán. En aquel día, iba de noche junto a mi familia en un automóvil sobre la carretera. Veníamos de una fiesta de bautizo. El vehículo era conducido por mi esposo. Dentro de él venía mi hermana de nombre Lupe, su marido Jorge con su hijo, mi hija Clarisa, y yo venía cargando entre mis brazos a mi hijo Alonso. Era cerca de la medianoche. Se nos había hecho algo tarde. Esto debido a que horas antes habíamos pasado a recoger a Jorge a una colonia un tanto retirada del lugar de la fiesta, ya que él era conductor de transporte público y tenía que dejar el camión a su compañero cerca de las 10 de la noche. Por este motivo es que nos desviamos un poco del camino y tomamos una ruta distinta a la acostumbrada para ir a casa. Era una carretera muy poco transitada y la cual se encuentra junto a un lado del río. Al pasar unos minutos, mi esposo nos habló para decirnos que a la lejanía, a varios metros más adelante, se encontraba una persona en el río. Aquel comentario nos causó curiosidad, por lo que todos pusimos nuestra mirada enfrente para apreciar con mejor detalle. Efectivamente, alguien estaba ahí. Aprecié que un joven subía por una de las orillas del río, pero lo hacía con gran dificultad. Tal parecía que estaba herido de una de sus piernas. Daba la impresión de arrastrarse sobre la tierra y las piedras. Observé con detalle que tenía un pantalón de mezclilla color claro, con una playera de rayas. Ese pobre hombre siguió avanzando hasta llegar a uno de los postes de luz que iluminaba la carretera. A cada segundo que pasaba, nos acercábamos más a esa persona, por lo que pude apreciar en su rostro una tristeza y desesperación. Aquel joven con gran dificultad se apoyó del poste de luz para ponerse en pie. Cuando logró su cometido, se quedó quieto por unos instantes, como si estuviera pensando qué acción realizar. Pero justo cuando estábamos a escasos metros de cruzar frente a él, el muchacho corrió hacia nosotros y se aventó al vehículo. Ante la situación tan imprevista que causó, mi marido dio un giro brusco al volante para tratar de no atropellarlo. Todos dimos un grito de miedo, esperando el momento de escuchar el golpe sobre el parabrisas del auto. Mi reacción fue tapar con una mano la cara de mi niño y con la otra abracé a mi hija. Este incidente provocó que nos saliéramos de la carretera, avanzando por varios metros. Cuando el auto quedó quieto, todos volteamos a mirarnos entre sí, verificando que estuviéramos bien. Por fortuna, no había pasado nada, solo fue un simple susto. Cuando logramos reaccionar, salimos del vehículo con la intención de buscar a esa persona. Miramos por debajo del carro, mas no había señal alguna de él. Incluso buscamos con la mirada en el río, tratando de encontrar alguna señal. Apreciamos que había unas bardas del otro lado, pero eran demasiado altas como para que pudiera saltar. Fue entonces que mi hijo Alonso, con una cara de miedo, volteó a mirarme. Dijo con una voz nerviosa que vio claramente cómo el cuerpo del hombre atravesó el auto y posteriormente en medio de nosotros. Le dije que era verdad, yo había presenciado exactamente lo mismo, pero creía que era algo producido por mi mente. Llegamos a la conclusión que había sido un fantasma, así que todos nos persignamos y agradecimos a Dios de no habernos pasado nada. Pero los días posteriores conocimos la historia de ese lugar. Mi hija le platicó sobre el incidente del fantasma del río a una de sus amigas más cercanas, a lo que ella le platicó algo revelador. Le dijo que hace un tiempo atrás, un joven tuvo un problema bastante grande,
por lo que trató de ocultarse en el río, pero en su trayecto recibió una herida de bala en su pierna. En su desesperación de escapar, atravesó aquel río en dirección a la carretera, pero su temor por ser atrapado no le permitió ver los vehículos, y por desgracia, fue herido por uno de ellos, quitándole la vida casi de forma instantánea. A partir de ese incidente, cuando un conductor pasa a muy altas horas de la madrugada en esa carretera, han visto cómo aquel joven sale del río y posteriormente corre para aventarse sobre de ellos. Fue una experiencia aterradora de la cual salimos ilesos. Entiendo que esa pobre alma no encuentra su descanso aún. Despedida paranormal. Esto me sucedió hace varios años en el Estado de México, cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años de edad. Mi familia estaba formada por mis padres y un hermano menor de 7 años. Para entonces, mis padres tenían una amiga de nombre Cristina, que era amante de uno de los mejores amigos de mi papá. Esta chica vestía de negro. Recuerdo que era una mujer muy bella, de piel blanca y de unos ojos preciosos, pero esta belleza se veía estropeada por el ambiente en que ella vivía, es decir, andaba en malos pasos, con personas de peligrosas intenciones. A pesar de que las visitas de la chica eran muy constantes a nuestro hogar, siempre se mostró amable y respetuosa. En verdad me agradaba tener su compañía, y de cierta forma, me gustaba su forma de vestir. Pero al pasar unos días, Cristina dejó de visitarnos. Esto sin duda causó extrañeza en mis padres. No obstante, pensaron que había tenido un problema personal que le estaba impidiendo ir a visitarnos. Por ello, no se le dio mucha importancia a la situación. Al transcurrir una semana, mis padres fueron a visitar por la noche a una amiga que vive muy cerca de Zacango. Su casa estaba junto a una sección de varios árboles, por lo que el clima era un tanto frío. Tanto mi hermanito como yo optamos por quedarnos dentro del vehículo. Esto debido a que sería un ambiente incómodo al estar entre adultos y además no se iban a tardar más allá de unos minutos. Mis padres bajaron del auto y entraron a la casa de su amiga. Para pasar el tiempo, empecé a jugar con mi hermano. Fue entonces que ambos nos dimos cuenta que el entorno que nos rodeaba empezó a ser diferente. La temperatura comenzó a descender aún más, por lo que me puse mi chamarra para protegerme un poco del frío. Se me ocurrió mirar a través del parabrisas delantero del carro. Observé detenidamente cómo una neblina iba saliendo de entre los árboles, y con lentitud fue cubriendo todo el lugar. Era una vista tétrica, por lo que sentí un poco de miedo, cuando de repente, un golpe sobre la ventana de uno de los costados del carro hizo que me sobresaltara. Tanto mi hermanito como yo giramos con rapidez para ver quién era. Mi cara se llenó de alegría cuando vio que se trataba de Cristina. Bajé el cristal de la puerta para poder platicar. Me di cuenta que ella estaba fumando un cigarro. Le pregunté sobre qué hacía en ese lugar, además de la razón de no haber ido a visitarnos los días anteriores. Ella me miró con ternura y me dio una linda sonrisa. Me dijo que se encontraba en aquel sitio para saludar a unos amigos que estaban cerca de ese lugar, y al vernos en el auto, vino a saludarnos. No quería irse sin decirnos adiós. En esos instantes, aprecié que mis padres salían de la casa. Se detuvieron unos segundos en la entrada para despedirse. Fue entonces que Cristina me dijo que tenía que retirarse y que por favor le diera sus saludos a mis padres. Dio la vuelta y comenzó a caminar sobre la carretera. La contemplé por unos segundos y aprecié cómo fue desapareciendo su figura.
Fue algo que me causó curiosidad, pero pensé que era debido a la neblina que se encontraba en aquel sitio. Al llegar mis padres, nos cuestionaron de la persona con la que estábamos hablando. Les comenté que había sido Cristina. Mi madre propuso a mi padre subir al vehículo rápido y tratar de alcanzarla. Avanzamos algunos kilómetros, pero no la pudimos encontrar. Fue algo que se nos hizo raro. Al pasar justamente una semana, un amigo de mi papá fue a visitarlo a la casa, solo para darle una triste noticia. Dijo que Cristina había muerto hace más de 15 días. Encontraron su cuerpo muy cerca del puente de Calderón. Mi padre volteó a ver a mi hermano y a mí con una cara de incredulidad y nos preguntó si estábamos seguros de haber visto a Cristina aquel día, a lo que ambos respondimos con afirmación. Pero para ese día que la vimos, ella ya no estaba en este mundo. Sin duda fue como dijo ella, no quería partir, no sin antes despedirse de nosotros. Hasta la fecha, aún recuerdo esa linda sonrisa con cariño y espero que su alma haya descansado en paz. El fantasma de la anciana. Soy profesor de secundaria desde hace más de 11 años. Durante este tiempo, siempre que tengo un espacio, aprovecho para platicar con mis alumnos acerca de relatos y situaciones paranormales, de los cuales los más interesantes los he registrado. Mis primeros años de docencia los pasé en una secundaria dentro de un fraccionamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli. Ahí conocí a un niño que le decían de apodo Cuasi, esto porque ese año se disfrazó de jorobado para una fiesta por el Día de Muertos que organizaron en la escuela. Sucedió que por esos días llegó a vivir en su calle una señora un poco extraña. No platicaba con nadie, solo la veían salir de vez en cuando por su mandado. También esta extraña mujer recogía perros y gatos abandonados en la calle. Muchos vecinos pensaban que era para curarlos y darlos en adopción. Tristemente, este no era el caso. Cuasi junto con sus amigos siempre jugaban fútbol en su calle. Pasaban largas horas haciendo esto. Por tal motivo, esto les permitió darse cuenta que los animales que la señora llevaba a su hogar jamás volvían a salir. Además de que ellos nunca escucharon algún ruido de los gatos o perros que la señora rescataba. Esto era algo sumamente raro, además de que las casas estaban muy juntas unas de otras. Por lógica, debería escucharse algún tipo de ruido. Una tarde, mientras jugaban fútbol, el balón se fue rodando y se metió a la casa de la extraña señora, que por primera vez en semanas estaba abierta. Nadie de los jóvenes quería ir por el balón. Ante esto, Cuasi se armó de valor y se dirigió a aquel lugar. Con un poco de temor y miedo, dio una mirada dentro de la casa. Apreció que el balón estaba junto a un par de jaulas, dentro de las cuales se hallaban 2 perritos. Cuasi saludó en voz alta, con la intención de obtener una respuesta, pero nadie contestó. El joven decidió entrar. Caminó con pasos silenciosos para no llamar la atención. Cuando llegó donde estaba el balón, se hincó para tomarlo con sus manos y regresar en cuanto posible. Pero antes de poder hacerlo, aquella mujer llegó de manera imprevista, sin haber realizado un solo sonido, y pararse justo al lado de él. Tanto fue el miedo que sintió el niño, que le fue imposible poder moverse, pero la curiosidad le hizo levantar la mirada, y notó que la mujer veía fijamente a los perritos. Estos querían ladrar, pero en vez de eso, ellos cantaban como gallos. Era algo que Cuasi no podía creer, a lo que su temor se incrementó aún más. Cuando la mujer volteó para verlo,
El terror se apoderó del joven. La mujer tenía un rostro horrible y deforme. Casi no soportó más aquella situación y salió corriendo a toda prisa. Sus amigos le gritaron para que se detuviera, pero él ignoró sus palabras. No se detuvo hasta llegar a su casa. Cuando llegó a su hogar, se encerró en su cuarto a causa del gran miedo que sentía. Sus padres, preocupados al ver la reacción que había tenido su hijo, fueron a su habitación para preguntarle lo que había ocurrido. El joven les contó lo que sucedió en aquella casa, a lo que sus padres decidieron ir a ver a la vecina y cerciorarse de las palabras de su hijo. Pero cuando llegaron al lugar, ¿cuál fue su grande sorpresa? Que la casa se encontraba vacía. Era como si jamás hubiera vivido alguien ahí. ¿Qué tal, amigos? Espero haya sido de su agrado este video. Antes de irte, te dejo otros videos aquí que espero que sean de tu agrado. No olvides dejar tu comentario y compartir el video, para que esta linda comunidad crezca aún más. Si tienes una historia, encontrarás los enlaces de WhatsApp y Telegram en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.